Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, secretos y pasión. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha mantenido a los fans en vilo y a los medios en alerta máxima. Por supuesto, estoy hablando de Bomba. El romance de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas de Kara Sevda, pero, mucho más allá. ¿Están listos para descubrir todos los secretos y la pasión que se esconden tras esta pareja de ensueño? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada mirada y cada momento que ha marcado esta increíble historia. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus actores turcos favoritos, sus vidas, sus amores, sus proyectos, y mucho más. Así que no te pierdas nada, activa la campanita de notificaciones y acompáñame en esta aventura llena de emociones. Vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿cómo se conocieron Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Bueno, la historia de amor que conocemos ahora, esa chispa que encendió la pantalla en Kara Sevda, no surgió de la nada. Para entender la magnitud de su conexión y el impacto que tuvo en la industria, necesitamos retroceder en el tiempo y desentrañar los antecedentes de ambos. Burak Özçivit, con su imponente presencia, su carisma innato y esa mirada que derrite corazones, ya era una estrella consolidada en Turquía. Su incursión en el mundo del modelaje le abrió las puertas al estrellato, ganando reconocimiento en concursos de belleza y desfilando para importantes marcas. Su rostro, esculpido por los dioses, adornaba portadas de revistas y campañas publicitarias. Pero Burak no se conformó con ser solo un rostro bonito. Ambicioso y talentoso, incursionó en la actuación, y fue ahí donde realmente despegó su carrera. Su papel en la exitosa serie MYZYL lo catapultó a la fama internacional. Interpretando a Malkoluvay Bey, un guerrero valiente y leal, Burak conquistó a la audiencia con su porte, su destreza en el combate y su carisma. Su popularidad se disparó y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Posteriormente protagonizó Al-Ku, una adaptación de la novela homónima, donde demostró su versatilidad y capacidad para interpretar personajes románticos. Estas series lo establecieron como uno de los actores más solicitados y queridos de Turquía. Neslihan Atagül, por su parte, era una joven actriz con una trayectoria impresionante, a pesar de su corta edad. Desde niña demostró un talento natural para la actuación, participando en anuncios publicitarios y pequeños papeles en series de televisión. Su belleza delicada y cautivadora la convirtió en una musa para directores y fotógrafos. Su gran oportunidad llegó con la serie Aşk Memnu, donde interpretó a una joven rebelde que desafía las convenciones sociales. Aunque su papel no era el principal, su talento y carisma no pasaron desapercibidos. Más tarde protagonizó Fatih Erbil'le, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su trabajo en esta serie le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Así, ambos actores con carreras sólidas y una legión de fans, se cruzaron en el camino de Kara Sevda. Este proyecto se convertiría en el punto de inflexión en sus vidas, no solo a nivel profesional, sino también personal. La historia de Kemal y Nihan, sus personajes en la serie, estaba destinada a cambiarlo todo. Fue en 2015 cuando el destino, o la magia de la televisión, los unió. Kara Sevda no solo fue un éxito televisivo, sino que también fue el crisol donde se forjó una historia de amor que trascendió la pantalla. La química entre Burak y Neslihan fue evidente desde el primer momento. No era solo la habilidad actoral, sino una conexión palpable, una atracción magnética que se transmitía a través de las miradas, los gestos y la complicidad. Las escenas románticas entre Kemal y Nihan, llenas de pasión y emoción, resonaron en los corazones de los espectadores. Pero lo que muchos no sabían, era que esa intensidad que se veía en la pantalla, se estaba gestando también fuera de ella. El equipo de producción y los compañeros de trabajo fueron los primeros en notar esa chispa especial, esa tensión palpable entre los dos actores. Las miradas más largas de lo habitual, los roces accidentales, las risas cómplices, todo indicaba que algo más estaba sucediendo entre bastidores. Pero al inicio todo se mantuvo en secreto, o al menos eso intentaron. Las primeras señales de alarma saltaron cuando empezaron a circular rumores sobre encuentros secretos y escapadas románticas. La prensa turca, siempre atenta a los detalles,
no tardó en recoger el guante. Los paparazzi, ávidos de noticias jugosas, se volvieron locos persiguiéndolos por todas partes. Intentaron capturarlos en citas, en viajes, en momentos de intimidad, pero Burak y Neslihan, con la ayuda de su equipo, eran muy cuidadosos. Intentaron proteger su privacidad y mantener la discreción, pero la intensa curiosidad de la prensa y el fervor de los fans hicieron que la tarea fuera casi imposible. Los rumores se intensificaron. Las fotos robadas, las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo, empezaron a pintar un cuadro muy claro. Se filtraron imágenes borrosas de encuentros en lugares apartados, testimonios de personas que los habían visto juntos en actitud cariñosa. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y análisis de gestos, de miradas y de la forma en que interactuaban. El ambiente en el set de Kara Sevda se volvió aún más tenso, especialmente porque ambos tenían relaciones sentimentales en ese momento. Burak estaba comprometido con otra mujer, Ceylan Kapa, una conocida modelo y personalidad de la televisión turca. Su relación era pública y se les consideraba una de las parejas más glamurosas de Turquía. Neslihan, por su parte, estaba casada con Kadir Doğulu, un actor también muy conocido y respetado en la industria. Su matrimonio era relativamente reciente y se les veía como una pareja sólida y estable. Esta situación, por supuesto, hizo que la historia fuera aún más jugosa para los medios y generara un debate ético en la sociedad turca. ¿Era apropiado que dos actores casados protagonizaran escenas románticas y que parecieran tener una conexión tan fuerte? ¿Hasta qué punto la ficción podía influir en la realidad? Las preguntas eran constantes y las opiniones divididas. Algunos criticaban la supuesta infidelidad, mientras que otros defendían el derecho de los actores a encontrar el amor, incluso si eso significaba romper con sus relaciones anteriores. La presión mediática aumentó a medida que avanzaba la serie. Las escenas de Kara Sevda eran cada vez más intensas, y la química entre Burak y Neslihan se desbordaba en la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, rompiendo récords de audiencia y generando un fervor inusitado en los fans. Los besos apasionados, los abrazos, las miradas cargadas de emoción, traspasaban la pantalla y llegaban directamente a los corazones de los espectadores. Esto inevitablemente afectó sus vidas personales. Las especulaciones sobre el fin de sus relaciones actuales eran constantes. Los medios analizaban cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Se especulaba sobre si estaban juntos, si se habían separado de sus parejas, si sus sentimientos eran reales. La presión era insoportable y la vida de ambos actores se convirtió en un circo mediático. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de gestos, de teorías sobre el futuro de la pareja. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, analizaban cada foto, cada like, cada comentario. La expectativa era máxima y la presión se hacía sentir en cada paso que daban. La tensión era palpable en el set, y los compañeros de trabajo intentaban mantener la calma, pero la situación era incontrolable. Finalmente el escándalo estalló. Los rumores se confirmaron. Burak y Neslihan, al parecer, se habían enamorado. La fuerza de sus sentimientos fue más allá de lo que nadie podía controlar. Cada uno, por su parte, tomó la decisión de poner fin a sus relaciones anteriores. Fue un momento muy delicado, lleno de críticas, de juicios y de controversia. La opinión pública se dividió, y ambos actores se enfrentaron a un escrutinio implacable. La noticia de sus rupturas amorosas fue un bombazo. Las portadas de las revistas y los titulares de los periódicos se centraron en ellos. La opinión pública se dividió entre aquellos que los criticaban y aquellos que los defendían. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la primicia, y cada movimiento de Burak y Neslihan era analizado y comentado. Las redes sociales se incendiaron, y los fans expresaron sus opiniones con vehemencia. El impacto en la industria del entretenimiento turca fue significativo. Se generó un debate sobre la moralidad, la ética y la influencia de la ficción en la vida real. La controversia se extendió a otros ámbitos, y la sociedad turca se vio obligada a reflexionar sobre los límites del amor y la fidelidad. Pero con el tiempo las aguas se calmaron. La tormenta mediática amainó y el tiempo, como siempre, jugó su papel. El torbellino de críticas y juicios disminuyó, y la opinión pública comenzó a evolucionar. La gente se cansó de la polémica y comenzó a aceptar que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo.
Burak y Neslihan, una vez libres, decidieron no esconder más sus sentimientos. Era el momento de dejar atrás el secretismo y mostrar al mundo su amor. Empezaron a dejarse ver juntos en público, a asistir a eventos como pareja. Las fotos de sus románticas vacaciones, de sus cenas en restaurantes lujosos, de sus tiernos momentos en las redes sociales, inundaron los medios. El CEO turco, dividido al principio, poco a poco empezó a aceptar la relación. Después de todo, ¿quién no ama una buena historia de amor? Y la de Burak y Neslihan, a pesar de todos los obstáculos, era una historia de amor. Las primeras apariciones públicas juntos fueron cautelosas, pero paulatinamente se fueron mostrando más relajados y naturales. Asistieron a eventos sociales, donde posaron para los fotógrafos y demostraron su complicidad y afecto. Sus seguidores celebraron cada paso que daban, y la admiración por la pareja creció día a día. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Publicaron fotos de sus viajes, de sus momentos de ocio, de sus muestras de cariño. Los fans se deleitaron con cada imagen, y la popularidad de la pareja se disparó. Las marcas se peleaban por contar con ellos en sus campañas publicitarias, y su influencia en el mundo de la moda y el entretenimiento se hizo evidente. Pero la cosa no paró ahí. La relación de Burak y Neslihan no solo se limitó a la esfera pública. En 2017, 2 años después de conocerse, se casaron en una ceremonia de ensueño que fue transmitida en directo por la televisión turca. Un evento que parecía sacado de un cuento de hadas. La boda, con un ambiente mágico y lujoso, fue el punto culminante de su historia de amor. Un evento que quedará para siempre en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca. La boda fue un acontecimiento histórico en Turquía. Millones de personas sintonizaron sus televisores para presenciar la unión de sus ídolos. La ceremonia fue un despliegue de elegancia, romanticismo y sofisticación. La novia, radiante en su vestido de novia de alta costura, y el novio, apuesto y emocionado, se convirtieron en el centro de todas las miradas. La celebración fue espectacular, con una decoración exquisita y un ambiente de cuento de hadas. La música, las flores, la comida, todo fue perfecto. Los invitados, entre los que se encontraban importantes personalidades del mundo del espectáculo, disfrutaron de una noche inolvidable. La boda de Burak y Neslihan fue un símbolo de su amor, una promesa de felicidad y una celebración de su unión. Después de la boda, la vida de Burak y Neslihan siguió su curso. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor y su felicidad inspiraban a sus fans y a la sociedad en general. En 2019 dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Karan, y desde entonces, han construido una familia feliz y consolidada. El nacimiento de Karan fue un acontecimiento que llenó de alegría a la pareja y a sus seguidores. Burak y Neslihan se mostraron muy emocionados y felices con la llegada de su hijo. Compartieron fotos y vídeos de Karan en las redes sociales, y sus fans se enamoraron del pequeño. La familia Ozcivit-Atagul se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, y su historia inspiró a millones de personas. Ahora, vamos a hablar de los secretos y la pasión, esa parte que a todos nos encanta. ¿Qué hay detrás de esa conexión tan fuerte que tienen Burak y Neslihan? ¿Cómo han logrado mantener viva la llama del amor a pesar de la fama y la presión mediática? La clave, según sus declaraciones, reside en el respeto mutuo, la comunicación y el apoyo incondicional. Han sabido mantener su privacidad, proteger su relación de los focos y centrarse en lo que realmente importa, su amor y su familia. Además, ambos son personas muy talentosas y comprometidas con su trabajo. Siguen participando en proyectos exitosos, pero siempre priorizan el tiempo que pasan juntos. Han demostrado ser una pareja sólida y equilibrada, que ha sabido afrontar los desafíos de la fama y de la vida en pareja. Han aprendido a proteger su intimidad, a no dejarse influenciar por los rumores y a mantener la calma ante las adversidades. En cuanto a la pasión, esa chispa que los unió y que encendió la pantalla, es algo que sigue presente. Aunque han pasado los años, la química entre ellos sigue siendo evidente. Cada vez que se les ve juntos, se puede sentir esa conexión especial, esa complicidad que solo tienen las parejas que se aman de verdad. Han sabido reinventarse y mantener viva la llama del amor a través de pequeños gestos, momentos especiales y una constante búsqueda de la felicidad. La pasión no es solo un sentimiento, sino una decisión, un compromiso de cuidar y alimentar el amor día a día.
Además, Burak y Neslihan han sabido mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Han aprendido a lidiar con la fama y a proteger su intimidad. No se dejan influenciar por los rumores y se enfocan en lo que es verdaderamente importante para ellos. Han priorizado su familia y su relación, y han sabido encontrar el equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida personal. Han demostrado que es posible triunfar en el mundo del espectáculo y al mismo tiempo mantener una vida familiar feliz y saludable. Han sabido adaptarse a los cambios, a las nuevas circunstancias y a las etapas de la vida. Han madurado juntos, han aprendido el uno del otro y han construido un vínculo indestructible. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad es posible. En resumen, la historia de amor de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes necesarios: amor a primera vista, obstáculos, secretos, pasión, boda de ensueño y un final feliz. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero existe, que la perseverancia puede vencer cualquier obstáculo y que a veces, los finales felices son posibles. Es una historia que inspira, que emociona y que nos recuerda que el amor es el motor de la vida. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo de perseverancia, de superación y de la capacidad del ser humano para amar y ser amado. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Burak y Neslihan, y que hayan descubierto algunos secretos y detalles interesantes sobre su relación. Recuerden que este es solo un resumen, una pequeña parte de la historia. La vida de estas dos estrellas turcas sigue evolucionando, y seguro que nos seguirán sorprendiendo con nuevas aventuras y momentos memorables. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Creían en su amor? ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.